Otro vídeo más de calificación, cortesía de Doña Nelly, que quiere saber cómo se califican los usuarios para hacer una prueba de los cálculos que hemos introducido durante los vídeos anteriores. Para eso, obviamente nos vamos a nuestro curso y hay varias maneras de hacerlo. Podemos ir directamente a administración y ver la configuración de calificaciones, o desde navegación y directamente a la tabla de calificaciones. En este punto elegiríamos un usuario, esta por ejemplo, y nos vamos a editar sus notas. Vemos que todos los cuadros están desactivados porque estas notas se irían introduciendo de manera automática según el alumno fuera completando cada uno de los elementos, lecciones, foros y demás, pero como queremos hacerlo manualmente, vamos a anularlo. Debemos tener cuidado si pulsamos anular todos o ninguno, porque además de los elementos vemos que también nos ha anulado los cálculos. En este caso el total de lecciones vemos que está anulado. Si lo dejamos así, cuando terminemos de introducir las notas de las lecciones no nos va a hacer ningún cálculo, porque nosotros mismos lo hemos anulado. Únicamente vamos a anular los elementos y no los cálculos ni ninguna otra cosa que dependa de fórmula. Y bueno, ya solo nos queda ir introduciendo valores al azar o como nosotros queramos. Yo voy a tardar un rato porque son unas cuantas lecciones en este caso. Podría haber elegido otro curso más pequeño, pero me gustan las cosas difíciles. En este caso, para las lecciones, yo había introducido una fórmula de promedio, es decir, de todos los valores que acabo de introducir tendría que salirme aquí en el total de lecciones el promedio de todas estas notas. Vamos a comprobarlo. Lo voy a guardar. Tardará un rato en hacer los cálculos, como siempre. Ahora mismo dice que se han calificado 42 elementos. Y ahora mismo no haría falta que saliéramos a la tabla, aquí lo podríamos ver. Al final vemos que el total de lecciones nos sale un promedio de 6,28. Podríamos hacer con una calculadora o mediante una hoja de cálculo comprobar que efectivamente es así, pero bueno, a ojo vemos que valores de 5, 4,5, sí, podría ser un 6,28 perfectamente. El total de la parte continua también nos lo ha calculado, pero todavía nos faltan los foros, que ahora mismo están a 0, por tanto se nos ha bajado bastante la nota, y si seguimos para abajo seguramente nos habrá aportado algo al total del curso, un 1,13, pero aún nos faltan toda la parte final y el glosario también aportaría algo, y los foros que no los hemos introducido. Nos tocaría introducirlos ahora, vamos a hacerlo. Veremos que poco a poco se irán ajustando todas las notas. Aquí he cometido el error, como hemos visto. He anulado el cálculo de los foros, lo voy a dejar y voy a poner un poco aquí en el glosario a ver cuánto nos sale para la nota. Esta vez han modificado el número de elementos nada más, y vemos que el total de lecciones sigue como estábamos. En el caso de los foros también ha sido una función de promedio, nos ha salido casi un 6, el glosario le hemos metido un 5 total, con lo cual la parte continua se nos queda en un total de 6,64.
falta de comprobarlo más detenidamente, parece que está todo correcto. Vemos que también para la nota total del curso ha subido un poco, sigue siendo prácticamente nada porque la parte final es la que más vale, sería 2 puntos más o menos, el 30% de 6, bueno, ahí está. Y vamos ahora con la parte continua, con la parte final, perdón. Vamos a darle un poquito aquí, lo que nos salen las pruebas objetivas. Un 7,10 de media. Vemos que ahora sí el total del curso ha subido bastante, ha aparecido algo en la nota de evaluación final, aunque todavía nos faltan las actividades, y vamos a ello. Una vez más, repito, con cuidado de no anular ningún cálculo. Si anulamos alguno de los cálculos, Moodle no hará nada. Y obviamente la nota se nos quedaría pues ahora mismo en un 2 o en un 3,48. Pero no sería un problema de las fórmulas que hemos introducido, sino que simplemente lo habríamos anulado. Vamos allá. Ponerle un 10, no vamos a ser malos. Ahora sí, tenemos todos los elementos añadidos, deberían salirnos el valor total de nota. Tenemos total de lecciones, que ya habíamos calculado antes, total de foros, el total de la parte continua, tenemos las pruebas objetivas, tenemos que eran mediante unos cálculos de porcentaje que yo había establecido según cuántas unidades de aprendizaje tenían los módulos. Tenemos las actividades, en este caso si es promedio, nos sale en total un 6,25, con lo cual la evaluación final se nos queda en un 6,51, y si calculamos el 70% de la continua, que era un 6 y algo, que estaba por aquí, 6,64 más un 30% de la continua más el 70% de la evaluación final, que es 6,51, el total del curso nos sale pues un 6,54, una nota bastante asequible. Esto podríamos hacerlo con cualquier otro usuario desde esta misma pantalla, o como dije antes, otro método sería exactamente igual. Nos iríamos al panel de administración y nos vamos a los ajustes de calificación. Vemos que aquí en el calificador nos salen las notas que acabamos de introducir, más otras que ya tenía de antes. Todos los valores, los cálculos que ha hecho, y podríamos hacerlo en lugar de elegir un alumno y hacerlo en este caso en fila, podríamos hacerlo en columna. Podemos elegir un único elemento, en este caso una actividad, y vemos que ahora lo hace de manera diferente. Nos da para esa actividad todos los alumnos que están inscritos, y podemos añadir notas para cada uno de ellos. En este caso anularíamos únicamente la nota del alumno que nos interesa, daríamos a guardar, y en la parte superior vemos que tenemos para pasar al siguiente elemento. Pasamos aquí, vemos que tenemos lección 1.1, lección 1.3, y podremos ir así una a una anulando las notas de diferentes alumnos, o de un único elemento para todos los alumnos, o según nos fuera interesando. En este caso solo he cambiado una nota para un elemento, por tanto si me voy ahora a este alumno, vemos que están todas vacías excepto esta
esta nota, por tanto los cálculos finales van a ser bastante pobres. Un 0,04 de la nota final, pero bueno, tendríamos esas dos opciones, o bien desde el calificador ir elemento por elemento, o elegir un único alumno, anular todas las notas con cuidado de dejar los cálculos como están, no anularlos, e ir introduciendo valores, permitiendo que Moodle haga los cálculos y comprobar que efectivamente nos salen los valores que nos interesa que salgan. Y ya está, no hay más misterio.